nombre de Dios de la patria, se abre la sesión. Cuenta. Presidenta, tengo que dar cuenta de una comunicación del subsecretario de Obras Públicas en que se excusa de no concurrir al día de hoy, en que fue especialmente invitado, por incompatibilidades de agenda. Aquí está presente también el asesor del Ministerio de Obras Públicas, señor Felipe Hermosilla. Muy bien. No sé si tú vas a dar alguna explicación. Por su intermedio, señora presidenta, simplemente reiterar las excusas del subsecretario de Obras Públicas que hubiese querido asistir, pero lamentablemente no fue posible. Y yo vengo simplemente a reiterar que tenemos todo el ánimo de colaborar, apoyar lo que podamos, y yo personalmente voy a informar al subsecretario y al ministro de lo que ocurra en esta sesión. Muy bien. Le agradecemos a usted, don Felipe, que haya venido al menos a dar la cara. Queremos decirle, por lo menos yo quiero decir como presidente de esta comisión, que no parece adecuado. La invitación al subsecretario se le extendió la semana pasada, fue acordada hace 8 días, y no me parece adecuado que la noche antes, por literal, ¿a qué horas llegó este mensaje? Perdón, porque no teníamos... 8:15, presidenta. Bueno, 8:15 de la noche nos enteremos de que no viene. Creo que es una mala señal, corresponde que usted se lo transmita tanto al subsecretario como al ministro. Lo que corresponde es que nosotros continuemos con la discusión, por lo menos avanzar. No sé si votar, pero por lo menos avanzar, y eso nos va a ayudar. Y si en algún momento, obviamente, pide ser recibido nuevamente, lo haremos sin duda, o si hágase llegar sus observaciones. Pero sí quiero transmitir la molestia a nombre de la comisión. No corresponde que 8:15 de la noche, habiendo sido acordado hace una semana atrás, el subsecretario, digamos, se excuse con motivos de agenda, puesto que ya estaba agendado, como repito, hace una semana atrás. Así que, bueno, eso le queremos transmitir, nuestra molestia. Lamentamos que haya sido así. Y propongo continuar. Doña Pilar, ¿dónde estamos? Presidenta, si quiere voy diciendo, recordando un poco lo que sucedió. Recordando lo que ha sucedido, sí, para que retomemos. Conforme al comparado que todos tienen a la vista, la indicación 1 de la senadora Ebensperger fue rechazada por 4 votos en contra y 1 a favor. Y luego la indicación 2 del senador Galilea y la indicación 2A de la senadora Muñoz quedaron pendientes a la espera de si había algún acuerdo de las conversaciones que iban a sostener. Después, en la página 4, la indicación número 3 del senador Castro fue retirada. La indicación 4 y la indicación 5 de la senadora Ebensperger quedaron pendientes también a la espera de lo que suceda con las indicaciones del senador Galilea y de la senadora Muñoz. En la página 5, respecto del artículo 2, la indicación 5A fue aprobada por 3 votos a favor y 2 en contra, donde se establece la Estrategia Nacional de Desalinización. La indicación número 6 y la indicación número 7, que están en la página 7 del comparado, fueron retiradas por la senadora Ebensperger, su autora. La indicación 8 del senador Bianchi fue aprobada por 4 votos a favor y 1 en contra. Y en la página 8, respecto del artículo 3, que modifica el decreto con fuerza de ley 340 sobre concesiones marítimas, aquí la indicación número 9 de la senadora Ebensperger fue retirada por su autora, y tendrían que pronunciarse los integrantes y las integrantes de la comisión respecto de la indicación número 10 del senador Galilea, que propone sustituir el número 1 del artículo 3, aprobado en general por el Senado, que en su texto en general agrega una oración final al artículo 3 del decreto con fuerza de ley 340, que dice: los solicitantes de agua de mar destinada al funcionamiento de plantas desalinizadoras deberán señalar la cantidad de agua que requieren expresada en litros por segundo y justificar su finalidad. El senador Galilea propone sustituir este texto por el siguiente: agregar en el inciso primero del artículo 3, después de la locución cualquiera que sea el uso, que está subrayado en la primera columna, la expresión y aprovechamiento. Entonces son concesiones marítimas las que se otorgan sobre bienes nacionales de uso público o bienes fiscales cuyo control, fiscalización y supervigilancia corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, cualquiera que sea el uso,
y aprovechamiento a que se destine la concesión y el lugar en que se encuentren ubicados los bienes. Y también ahí está la indicación 11 del senador Castro para reemplazar la frase justificar su finalidad, que está en la segunda columna, por la siguiente, de conformidad al Código de Agua. Los solicitantes de agua de mar destinadas al funcionamiento de plantas desalinizadoras deberán señalar la cantidad de agua que requieren expresada en litros por segundo de conformidad al Código de Aguas. Esas son las primeras indicaciones, presidente. O sea, tendríamos que pronunciarnos ahora o seguir conversando las 10 y 11, pero antes le voy a ofrecer la palabra a la senadora Muñoz para saber si conversó con el senador Galilea, si hay una reunión que haya habido para saber si existe un principio de acuerdo o algo. Sí, gracias, presidenta. Efectivamente, nos reunimos la semana pasada con el senador Galilea y con el profesor Rojas, que hizo esta propuesta, cierto, que tenemos a la vista acá en el comparado. Sin embargo, no arribamos en esa oportunidad a ninguna, digamos, acercamiento efectivo entre las visiones que tiene el senador Galilea y yo. Hoy día recién me encontré con el senador, nos encontramos subiendo en el ascensor y él no estuvo muy bien de salud, por lo tanto no nos hemos podido encontrar. Eso está como en stand-by, entonces yo creo que podríamos darle una vuelta más a estas dos visiones que son, en mi opinión, bastante, yo diría, distantes, ¿no? Porque la propuesta original del proyecto es afectar el sistema de otorgamiento de concesiones para el uso del agua de mar, el procesamiento y el resultado del agua desalada. Entonces, tenemos una diferencia en esta comisión y con la buena voluntad de poder, en un tema tan importante, llegar a algún acercamiento entre estas distintas visiones del resultado del proceso de desalación. El estatuto legal de esa agua es que es un bien nacional de uso público. Hay otros colegas que señalan que no es un bien nacional de uso público, sino que pertenece a la propiedad de quien hizo la inversión y la aplicación de tecnología en el proceso de desalación. Es que y el profesor en eso contribuyó a hacer una propuesta en decir que generáramos también para el agua de mar la figura del derecho a aprovechamiento de agua como sucede en el agua terrestre. Esa es una diferencia, presidenta, que tenemos, la hemos manifestado acá en la comisión. La idea era que con el senador Galilea pudiésemos llegar a algún punto de acercamiento. Y en ese sentido iba la propuesta del profesor Rojas de crear esta figura del derecho a aprovechamiento de agua de mar. Cuestión que a mí personalmente no me convence y por tanto creo yo que tendríamos que dar otra vuelta antes de poder seguir pronunciándonos, porque no está el senador, no sé si irá a venir hoy día, pero sí yo solicitaría, presidenta, que pudiéramos juntarnos con el senador Galilea para resolver el artículo primero, porque hay varias indicaciones que, por cierto, por esta diferencia y esta decisión de llegar a un acercamiento quedaron pendientes. Aprobamos todo lo que significa la estrategia nacional o la política nacional de desalación y queda todo el resto pendiente porque están supeditados a esta decisión. Entonces podríamos, y también a mí me preocupa un tema que por eso era tan importante que viniese el señor subsecretario, dado que hay temas que nosotros no tenemos facultades, como por ejemplo el artículo 1 que propone el profesor Rojas en la página 1, y que tiene que ver con la institucionalidad que se va a hacer cargo de la entrega o de la concesión del agua de mar. Nosotros proponemos el Ministerio de Defensa, pero hay voces, o sea, nosotros no podemos proponer ningún ministerio porque es inadmisible. Entonces ahí donde podría tener una voz el gobierno, ¿cierto?, para indicarnos si esto lo podemos dejar radicado como está hoy día en la entrega de concesiones marítimas en el Ministerio de Defensa o giramos hacia otro ministerio. También se complejizó el debate por la tramitación, y que usted conoce bien, presidenta, del proyecto de ley de borde costero, donde habíamos pensado también incorporar algunas propuestas que puedan estar ahí en relación al ordenamiento del borde, material que tampoco tenemos a la vista. Entonces yo le solicitaría por todas estas razones que pudiésemos, punto 1, quizás lo más importante de parte del gobierno que dé una opinión en relación y que suscriba,
porque nosotros no lo hemos puesto acá porque sería inadmisible el proyecto, dónde está radicado, y quizás podría ser una indicación, si al gobierno le interesa este tema, digamos, que pudiese proponer él, si es el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Bienes Nacionales. Eso sería por un lado, que faltaría una propuesta del Ejecutivo en ese sentido. Y lo otro, solicitarle, Presidenta, que podamos dar una vuelta más en este tema de qué ocurre con el agua desalada, cuál es el estatuto legal de esa agua. Nosotros proponemos que es un bien nacional de uso público. Está la propuesta de un derecho a aprovechamiento de agua. A mí, en realidad, me aleja esa posición, porque hoy día tenemos una situación compleja en relación a los derechos a aprovechamiento de agua, de agua terrestre, y en realidad ponernos a hacer un parangón con el Código de Agua actual, que está en tramitación, que está en proceso de modificación, creo que no es pertinente y sale bastante de la idea matriz de este proyecto. Entonces, pero en la buena disposición de seguir conversando, podría pedirle, Presidenta, que pudiésemos votar la próxima sesión todo el articulado. Muy bien. Ofrezco la palabra. Senadora Emmesberger. Gracias, Presidenta. Yo comparto con la senadora Muñoz de postergar la votación. Creo que el artículo primero es como el centro de todo lo que viene a continuación. Por lo tanto, sí, acercar las posiciones y lograr sacar un proyecto acá, tal vez hasta con unanimidad, sería muy interesante y le da mucha más fuerza. Yo hago fe de las intenciones también que tiene el senador Galilea por tratar de avanzar y creo que vale la pena esperar o postergar una semana más para avanzar en ese sentido, y a lo mejor darle tiempo también al gobierno para que se manifieste sobre esto y también sobre las indicaciones del profesor Rojas. Gracias, Presidenta. Muy bien. Si no hay más palabras, yo quisiera también señalar mi coincidencia con ambas senadoras en el sentido que esta sesión deberíamos continuar un poco reflexionando, pero obviamente vale la pena postergar una semana más. En el principio, a ver si hay el espacio posible de una conversación entre el senador Galilea y la senadora Muñoz, en fin, y ver si logramos llegar a un cierto acuerdo. Eso es por un lado. Recordar, efectivamente, para que el Ejecutivo lo tenga claro, que existe en este sentido dentro de la Comisión, lo que hasta ahora hemos conversado y argumentado, hay una diferencia muy sustantiva, como señala la senadora Muñoz, y eso es importante también conocer la opinión del Ejecutivo, porque no la conocemos. Entonces, nosotros sostenemos con la senadora Muñoz que el agua de mar desalada es un bien nacional de uso público, el agua es un bien nacional de uso público, y si bien es sometido a un determinado tratamiento, no pierde su composición esencial. Y más que una discusión técnico-química, por decir de alguna manera, aquí lo que importa es la mirada que se tiene. A nuestro juicio, se sigue manteniendo su condición de un bien nacional de uso público. Y eso es importante y relevante porque eso implica que el Estado sigue teniendo una cierta tuición sobre el uso, los permisos para la concesión, eventualmente caducidad o algo que pueda presentarse en caso que no se cumpla con determinados requisitos. Eso es muy importante porque cambia mucho la mirada que se tiene. Si la mirada, como hasta ahora han sostenido algunos de los senadores, que es diferente a la nuestra junto con la senadora Muñoz, Proboste y la mía, de que en realidad pierde su condición de un bien nacional de uso público y lo que debe hacerse es otorgarse el derecho de aprovechamiento. Esto es muy similar a lo que actualmente ocurre con el Código de Agua, que a nuestro juicio no ha funcionado bien. A nuestro juicio, por eso las modificaciones que esta comisión aprobó y que otro mensaje para el gobierno sería bien importante que le pusieran algún grado de urgencia porque permanece y permanece y permanece en la Comisión de Agricultura y no avanza. Y a nuestro juicio amerita, particularmente con la situación de escasez hídrica que tenemos, las modificaciones que nosotros hemos aprobado para el Código de Agua, que entre otras cosas en una situación de escasez hídrica como la que se está presentando en la región, en la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, y se está trasladando este ciclo de sequía más hacia el sur, pero lo que estamos enfrentando acá claramente nos indica la necesidad de contar con reglas muy claras y un ordenamiento y un uso más racional y garantizar lo que a nuestro juicio no se ha logrado nunca, incluso a nivel constitucional, que es el derecho al consumo.
Es importante además que el gobierno tome una decisión porque tiene que haber esto que aprobamos nosotros y la opinión del Ejecutivo, por supuesto que importa, que es lo que aprobamos, que era la Estrategia Nacional de Desalinización. Nosotros necesitamos conocer cuál es la mirada que tiene el gobierno a una estrategia nacional. Adelantamos cuando estuvo presente el subsecretario para decir que lamentablemente como país no hemos logrado solucionar el fraccionamiento que existe entre las distintas instituciones que tienen que ver con el tema del agua. No hablo de saladas o desalinizadas, sino que estoy hablando en general del agua. O sea, acá tenemos al Ministerio de Obras Públicas, acá tenemos al Ministerio de Agricultura, la Comisión de Riego. Hay a lo menos como 40 instituciones que están de alguna u otra manera relacionadas con el agua. Y creo que hemos perdido tiempo, que no hayamos tenido la capacidad de un ejecutivo que ordene y que diga, bueno, se crea a nivel de subsecretaría, radicada en el Ministerio de Obras Públicas, como era la recomendación del BID, para que maneje todo el tema hídrico de este país. Esto no ocurre, entonces se sigue manteniendo instituciones que cada una tiene ciertas funciones y eso no logra un buen ordenamiento, ni mucho menos un recurso más eficiente del agua en la situación de la que estamos. Y finalmente, no solo tenemos que conocer aquello, sino que también es importante saber si es interés del gobierno mantener las concesiones como actualmente están en el Ministerio de Defensa con algunas de las deficiencias que se han notado. En algunos casos no ha tenido en consideración algunos elementos de protección ambiental. El caso de la isla de Pájaro en Algarrobo es bastante simbólico. O en la excesiva lentitud para tramitar solicitudes de concesiones. Esto lo constatamos personalmente cuando fuimos a reunirnos con el subsecretario de Defensa, que nos dijo muy sinceramente que están comenzando a entregar concesiones, las primeras que se fueron solicitadas, o las más rezagadas, si se quiere, y por lo tanto llevan como 3 o 4 años o más de rezago. Y eso está afectando a gente que necesita tener una respuesta, evidentemente, para su concesión, ya sea por un emprendimiento, ya sea por las distintas razones, digamos, que la está solicitando. Entonces, a pesar de que el Ministerio de Defensa ha tenido debilidad en ese doble aspecto, es importante que el gobierno así lo transmita y tome una decisión. Si hacer bienes nacionales, coordinándose con el proyecto que señala la senadora Muñoz, pero que no lo hemos tratado. Se fue anunciado en la Comisión de Medio Ambiente, está en la Comisión de Ambiente, pero estamos viendo delito ambiental y por lo tanto no lo hemos tratado. Sí sé que hay un acuerdo entre los dos ministerios y la idea es que justamente pase ahora a ser de tuición el ordenamiento del borde costero del Ministerio de Bienes Nacionales más que Defensa, y eso en acuerdo entre los ministros de Defensa y Bienes Nacionales, lo que es bien importante porque obviamente si no, no podríamos estarlo tratando. Esta comisión consiguió el acuerdo de la sala para que una vez que sea vista en la Comisión de Medio Ambiente pase para acá, pero esto no quita que podemos invitar también a Mitchell Ward que nos exponga para que esta comisión tenga, así que podríamos acordar esto, Pilar, para que, acordado entonces, para que Mitchell Ward venga y exponga lo que significaría, digamos, el tratamiento del borde costero, el uso del borde costero, y sobre todo ahora que en principio el proyecto viene con la idea que sea traspasado al Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces eso también es un acuerdo. Entonces eso también son decisiones que esta comisión no tiene facultad, por lo tanto es fundamental la posición del gobierno. Está de acuerdo, bienes nacionales, Ministerio de Defensa y sobre esta estrategia nacional de planificación. Y en algún momento también tiene que definir una cierta instancia de coordinación, porque aquí no solo entraría, hasta ahora es el Ministerio de Defensa con las concesiones. Eventualmente la transición a bienes nacionales para el uso del borde costero, pero obviamente también tiene que ver el Ministerio de Medio Ambiente, porque también tenemos que proteger. Y nosotros estimamos que cuando se hace la instalación de una planta, con la senadora Muñoz hemos propuesto que pase a una evaluación ambiental, porque eso evidentemente tiene connotaciones y es muy importante también proteger. Entonces, yo creo que tiene que haber también una cierta instancia de coordinación entre estos 3 ministerios y eso también es un tema que solo lo puede resolver el Ejecutivo. Así que yo diría que esas son como las observaciones fundamentales para que sean transmitidas. Y acogiendo lo que aquí se señala, podríamos acordar lo que ya hemos dicho. O sea, reiteramos la invitación al subsecretario en la semana a ver si hay posibilidades de conversación y de todas maneras retomamos, por supuesto, este proyecto y con votación la próxima semana, independientemente que escuchemos al ministro Ward. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Bien, habría acuerdo para aquello. Ofrezco nuevamente la palabra si alguien quiere decir. Senador Castro. Gracias, presidenta.
Mire, cuando viene un deshielo, los afluentes llegan al río, sale esa agua del río por un canal, es usada por una persona, entonces yo siento que esa es un bien nacional de uso público. Para mí no hay ningún proceso, porque ahí el Estado podría decir, hay una escasez de agua en una APR, por lo tanto vamos a tomar esta agua que es un bien nacional de uso público, la vamos a llevar a esta APR, la vamos a hacer trabajar y va a ir en beneficio de la comunidad. Yo siento que ahí uno puede decir, sí, efectivamente este es un bien nacional de uso público. Cuando me voy a la otra parte, del agua de mar, yo veo el mar y yo digo, este es un bien nacional de uso público. Pero cuando se saca esa agua de ahí y pasa por un proceso industrial, llamémoslo, donde hay una inversión, donde hay un costo que lo hace el privado, y sale después este producto que sale desde ese proceso industrial, que también es agua, yo no le puedo dar un valor de uso público, porque creo que el Estado no puede llegar y tomar y decir, esta agua hoy día hay una escasez en una APR y vamos a sacar esa agua y la vamos a llevar a una APR. Porque automáticamente ahí se generaría una expropiación del proceso productivo, de la industria. Entonces, el resultado de este bien nacional de uso público, yo creo que es solamente hasta llegar a esta planta. Después de la planta yo no le doy esa condición de bien nacional de uso público, porque nadie va a hacer la inversión si es de que va a ser, llamemos, quitado o expropiado este producto. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos en este proyecto de ley. Entonces, yo creo que, no sé cómo darle solución a esto, pero yo creo que no podemos nosotros obligar al privado a hacer una inversión para que su producto sea requisado con posterioridad. Entonces, es un tema que yo creo que es la gran diferencia que tenemos ahí. Debemos ser capaces de buscar una solución, pues yo no sé quién nos va a dar esa solución o cómo podemos resolver este tema, pero creo que eso es central para que las inversiones se hagan y la empresa sienta de que, o el empresario o la institución que quiera hacer este proceso, llamemos industrial, pueda sentir que está haciendo algo correcto y lo está haciendo porque él va a querer rentabilizar o va a llevar este resultado para la minería, para la agricultura o para el consumo humano. Eso, presidente. Entonces, para mí ese es el mayor problema que tenemos con este proyecto de ley. Muy bien. Como lo habíamos indicado, aquí hay una diferencia importante, que obviamente que no la hemos subsanado, así que se ha sido reiterada y está bien. Ahora, me gustaría pedirle también, acuerdo a la comisión, yo creo que podemos solicitar a la biblioteca igual que nos muestre estudios comparados, porque no tenemos mucho material, sabemos algunos ejemplos como España, Israel, pero sería adecuado tener estudios comparados, qué es lo que ocurre en los procesos de desalinización con esa agua que se extrae. ¿Sigue siendo un bien nacional de uso público, como algunos de nosotros pensamos, o no? Y cuáles son los derechos y las obligaciones que existirían al respecto. Así que le vamos a pedir eso a la biblioteca. Yo no sé si quieren argumentar algo más, senadora Muñoz. No, que el mismo debate, pues, presidenta, porque es lo mismo debate que estamos teniendo en la Comisión de Agricultura, que está ya el día 20. Yo creo que la próxima semana vamos a empezar a votar el proyecto de reforma al Código de Agua, ¿cierto? Sí. Hemos avanzado, ya se han escuchado todas las audiencias públicas, empezaríamos la próxima semana, el día jueves, creo, a votar. Y ahí tenemos el mismo debate, si es un tema de quién es el agua. ¿Ah? El agua de mar es un bien nacional de uso público, por lo tanto nunca se pierde el dominio público. Aunque usted le incorpore tecnología, aunque usted le incorpore, haga pozos, el agua es un dominio público, pero ese es un tema que vamos es parte del debate, lo mismo la expropiación, sí, porque también existe en nuestro país
regulaciones cuando algo se expropia. Obviamente se tiene que indemnizar y bajo qué circunstancias, condiciones, en fin. Pero, senador, usted me había pedido la palabra. Antes quisiera sí pedirle que, o sea, no pedirle, sino que me señala aquí la secretaria, con toda razón, que acordamos el próximo miércoles 21 de mayo, por lo tanto ya no puede ser. Y el martes subsiguiente es semana regional, por lo tanto estamos hablando del 4, para que también lo tenga presente el asesor del Ministerio de Obras Públicas, estamos hablando del 4 de junio. Invitado al ministro Ward y también al subsecretario, nuevamente se reitera y avanzamos, digamos, en nuestra conversación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Senadora. Muy breve, yo solo reiterar, no voy a entrar en la misma discusión que ya está clara, pero reiterar que me parece de la mayor prioridad y ojalá podamos hacer lo posible para que en esa sesión venga el ministro Ward. Yo lo que alcancé a hablar, y la senadora Muñoz que me corrija, con el senador Galilea, él me dijo que su opinión respecto a la reunión que ustedes sostuvieron era que efectivamente él creía posible llegar a un consenso porque entendía que muchas de las dudas o aprensiones que tanto los que piensan que el agua desalinizada debe ser un bien nacional de uso público y los que no, y en los otros temas, quedarían resueltas en este proyecto de cambio de administración del borde costero. Entonces creo que debiera ser del mayor interés nuestro que el ministro nos pudiera explicar a fondo ese proyecto y cómo resuelve, o si de verdad resuelve alguno de los temas que tenemos en este otro proyecto. Muy bien. Como está acordado, ratificamos entonces la invitación a ambos ministerios, ministro de Obras Públicas o subsecretario en su condición si va a venir, y entiendo que el subsecretario el que está llevando el tema, pero en fin, lo decide el propio ministerio, y el ministro Ward, de todas maneras, del Ministerio de Bienes Públicos, y seguimos entonces avanzando en la sesión del 4 de junio en nuestras indicaciones y las votaciones y analizando en particular. Sin más, entonces yo diría que se ha cumplido el objetivo de esta sesión y se levanta. Muchas gracias.